manejado con nutrición enteral por sonda. Una distensión abdominal se puede presentar por ilio paralítico. ¿Qué es ilio paralítico? La parálisis del ilio, ¿verdad? Una parálisis intestinal. Entonces, la distensión se puede presentar por ilio paralítico, porque el paciente desarrolla una obstrucción intestinal, porque el paciente desarrolla una isquemia intestinal, una mala absorción de nutrientes. También la distensión abdominal se puede presentar por estreñimiento, por presencia de ascitis, por diarrea o también por intolerancia a la fórmula de nutrición enteral. Esas son las razones por las cuales frecuentemente se puede presentar distensión abdominal en un paciente que está siendo manejado con nutrición enteral y es bien común. La distensión abdominal es bien común, que se nos suspenda la alimentación del paciente porque desarrolló distensión abdominal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tratar esta distensión? En primer lugar, que el médico determine y trate la causa. Y para eso, obviamente, después de determinar cuál es la causa, se van a tomar en cuenta o se van a implementar todas las medidas que corresponden. Si la distensión abdominal es causada por un ilio paralítico, que eso nos lo va a decir nuestro médico o como nosotros todos los días estamos viendo a nuestros pacientes, nos damos cuenta de lo que le va pasando a diario. O lo sabemos cuando llegamos a la visita médica o cuando lo llegamos a ver en la mañana, que nos dicen, mire, le dio ilio en la noche. Y entonces, bueno, dice, distendió y le quitamos la alimentación. Entonces, si la distensión es por ilio, entonces hay que suspender la alimentación en ese momento. Pero desde el punto de vista de nutrición, ¿qué medidas nosotros podemos implementar? Ok, tiene distensión abdominal, bájenle la velocidad de infusión, ¿verdad? Si del momento que le dicen, si no le han suspendido la dieta porque tiene distensión y el médico le dice, mire, Lick, fíjese que se me distendió al paciente, le quitaron la alimentación. No, siempre se la hemos dejado porque estamos esperando que usted nos diga qué vamos a hacer. Ok, lo primero que vamos a hacer es, bájenle la velocidad voy a indicar una nueva velocidad de infusión. Y vamos a elegir una fórmula baja en fibra. Si la fórmula que estábamos usando para manejar a este paciente era una fórmula rica en fibra, imagínense que lo estábamos manejando con glucerna, entonces vamos a buscar una fórmula que sea baja en fibra hasta revertir el cuadro. Y también que sea sin azúcares simples, que no tenga sacarosa, porque eso nos va a agravar el cuadro de la distensión abdominal. Entonces, no solamente vamos a bajar velocidad de infusión, sino que también vamos a buscar una fórmula que sea mínimamente baja en fibra y que no tenga azúcares simples. Y el azúcar simple generalmente en las fórmulas enterales viene en forma de sacarosa. Y vamos también a tratar de buscar una fórmula que sea controlada en grasa, es decir, que no tenga 40% de grasa, como por ejemplo el glucerna. Glucerna, no sé si ustedes ya de tanto trabajar o de tanto hacer cálculos ya se pueden la distribución porcentual de nutrientes de glucerna, pero el glucerna tiene 40% de carbohidratos y tiene 30 y pico por ciento de grasa. Entonces, obviamente, no le voy a dar una fórmula que sea rica en grasa porque eso también me va a provocar mayor distensión en mi paciente. Y luego, obviamente, tratar de que la fórmula se le dé a temperatura ambiente. Dijimos que las fórmulas no se dan ni frías ni calientes, sino que las fórmulas se dan a temperatura ambiente. Entonces, todas esas medidas nosotros las vamos a implementar para tratar el ilio paralítico que nuestro paciente pueda estar presentando. Y algo bien importante, la distensión abdominal, ilio paralítico dije, la distensión es la cosa. La distensión abdominal es la única complicación gastrointestinal. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. La distensión es la única complicación gastrointestinal que puede llevar a una suspensión de la nutrición enteral. En todas las demás complicaciones gastrointestinales no está justificada la suspensión de la nutrición enteral. ¿Ya? Pero la única que tiene respaldo y que tiene evidencia científica porque puede estarse presentando porque el paciente desarrolló una isquemia intestinal. Y ahí sí definitivamente de plano que suspendan la dieta, pero a la ya. O porque desarrolló un hilio paralítico o porque desarrolló una obstrucción. Ese tracto digestivo no se puede usar, pero es la única complicación que amerita la suspensión de la dieta enteral. Mucho ojo.
Si su paciente está distendido y al mismo tiempo se queja de dolor, puede haber una obstrucción. ¿Ya? Entonces, suspendan la nutrición enteral. Obviamente, en coordinación con el médico. No es cuestión de que yo voy a escribir, se le suspende la nutrición. No, tienen que hablar con su médico, con el médico con el que estén trabajando. Dígame. Sí, eso, ellos hacen todo tipo de maniobras para detectar esto. Sí, no, al bajar la velocidad de infusión le baja requerimientos. Ujú. Bueno, otras complicaciones importantes, náuseas y vómitos. Hablemos primeramente de los vómitos. Es una complicación bien frecuente también en nuestros pacientes con alimentación enteral. Incrementa el riesgo, ya sabemos que el vómito siempre va a incrementar el riesgo de una neumonía aspirativa y de complicaciones asociadas a la neumonía aspirativa. Ya sabemos que la infección también puede ser una complicación asociada a la misma neumonía aspirativa. ¿Cuáles pueden ser las causas por las cuales nuestro paciente esté vomitando? Bueno, que la sonda se haya desubicado, ¿verdad? Se haya desplazado, la mala colocación de la sonda. También el esquema de medicamentos, algún medicamento que le están prescribiendo al paciente que pueda estarle originando vómitos, la misma condición médica, la presencia de hiperglicemia, que el paciente tenga retraso en el vaciamiento gástrico, la infusión rápida de la alimentación, es decir, que la alimentación se la están pasando súper rápido, eso también le puede generar vómitos, que le estén infundiendo la alimentación a la fórmula helada, también eso puede dar vómitos, o la simple composición de la fórmula. Prevención o tratamiento, verificar siempre la posición de la sonda antes de iniciar un esquema de alimentación. Otra medida importante, que el paciente tenga el respaldo en una posición, en un ángulo de 30 a 45 grados al momento de infundirse la alimentación. Semiflower, exacto. Otra recomendación importante, evaluar si el paciente está presentando obstrucción o algún retraso también en el vaciamiento gástrico, usar fórmulas bajas en grasa. ¿Por qué vamos a usar fórmulas bajas en grasa? Porque la grasa retrasa el vaciamiento gástrico y si nosotros queremos que ese vaciamiento gástrico se dé, tengo que ocupar fórmulas que sean bajas en grasa, disminuir la velocidad de infusión, que el médico prescriba un antiemético para que se detengan un poquito los vómitos. Si son muchos los vómitos y no se controlan, valorar el uso de una sonda postpilórica, una sonda colocada en el intestino delgado. Administrar proquinéticos, si no hay buen vaciamiento gástrico, hay que prescribir proquinéticos, metoclopramida, para que se acelere el vaciamiento gástrico de los pacientes. Tratar, obviamente, la patología que le esté generando los vómitos, ¿verdad? Porque no necesariamente la alimentación va a estar generando, va a estar haciendo que el paciente esté vomitando. Y si los vómitos son demasiado, como en el caso de una paciente con hiperemesis gravídica, por ejemplo, lo que se hace es suspender la alimentación y evaluar nuevamente el inicio de la alimentación en un periodo de 6 a 8 horas. Es decir, se le deja al paciente reposando, se toman los médicos las medidas que ellos deben de tomar y nosotros suspendemos la alimentación por 6 a 8 horas y luego evaluamos, reiniciamos con velocidad de infusión baja. Endovenoso, ¿sí? Ajá. No, no, porque va intravenoso. No pasa nada. Eso no nos va a afectar la alimentación. Entonces, esto es en el caso de los vómitos. ¿Qué pasa cuando los pacientes nos dicen que tienen náusea y que la alimentación les provoca asco? Sabemos que la náusea también nos puede incrementar el riesgo de aspiración. ¿Por qué se puede presentar náuseas en un paciente que es alimentado con sonda? Por medicamentos, por la posición de la sonda, por la condición médica, por la hiperglicemia y por el olor de la fórmula. Cuando olamos todas las fórmulas se van a dar cuenta que todas tienen un olor bien fuerte, ¿verdad? Hay quienes les molesta, hay quienes no les molesta, yo ya me acostumbré, no lo siento, pero cuando uno está trabajando con esas fórmulas por primera vez, sí se siente como
y el aftertaste que dejan son como bien, bien raras. Entonces, ¿ah? Sí, pero si es por sonda no importa, obviamente no va a haber aftertaste, pero si es por sonda, siempre huele. No me pregunten por qué, pero tienen un olor bien fuerte. Sí, es que el olor no es desagradable, pero es un olor como bien penetrante, entonces bien intenso, hay quienes les molesta y hay quienes no les molesta, pero hay quienes dicen, es que mire, huele muy fuerte, sobre todo el ensure de fresa. Para mí el ensure de fresa es lo peor. Si en algún momento me ingresan y ustedes me llegan a colocar la alimentación por sonda, no me vayan a poner ensure de fresa, porque huele, no huele feo, no les voy a decir que huele feo, es bien fuerte, es bien fuerte. ¿Sí? Ujú. No, no, no le afecta. No le afecta, al menos de que esté directo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en UCI, en todas las unidades de cuidados intensivos, el hospital que sea, siempre van a tener aire acondicionado. Entonces, no, no le afecta, al menos de que esté directo. Ujú. Ajá, que está aquí la bolsa y aquí está el aire acondicionado, ¿verdad? Sí, digan, ¿alguien levantó la mano? ¿Sí? ¿No? Digan. Sí, yo las pruebo para que se animen. Porque una vez me dijeron, usted nos dice que las probemos, pero usted no le hemos visto probar. Son bien vivos. Entonces, desde entonces, desde entonces las pruebo. Bueno, entonces les decía, esas son las causas, cómo vamos a prevenir náuseas o vómitos, es decir, qué acciones vamos a implementar. Bueno, el médico, junto con el médico hay que evaluar qué medicamentos les pueden estar generando náuseas, hay que disminuir la velocidad de infusión también para disminuir náuseas y vómitos. Una de las medidas es disminuir velocidad de infusión, controlar glicemias, evitar el uso de fórmulas altas en grasa y fibra. Muchas veces la fibra puede dar también sensación de náuseas, sobre todo cuando el paciente no está acostumbrado a llevar una alimentación rica en fibra. Escribir antieméticos, utilizar también prokinéticos, eso es importante, promover el uso de sistemas cerrados, aunque aquí nosotros no tenemos sistemas cerrados, y preferir fórmulas poliméricas que oligoméricas. ¿Por qué? Pero como el sabor no lo sienten porque es a través de una sonda. Fíjense que no huelen, esas no huelen tanto, no tienen tanto olor. Las oligoméricas, a pesar, son horribles, pero no tienen tanto olor. Ajá. ¿Por qué? Porque las oligoméricas son altas en grasas y son altas en carbohidratos. Entonces, estamos diciendo que una de las medidas es usar fórmulas que sean bajas en grasa. ¿Se dan cuenta ustedes? Y yo, bueno, no sé si ustedes lo verán de la misma manera como yo lo veo, que yo lo veo como algo fascinante, la oportunidad que nosotros los nutricionistas que tenemos. Y luego que venga un nutricionista y me diga, es que nosotros no nos toman en cuenta. Sí, no nos toman en cuenta porque no han demostrado competencia, ¿ya? Campo hay, pero demuestren competencia. ¿Qué significa demostrar competencia? Que saben lo que están diciendo y que saben lo que están haciendo. A mí de verdad me choca cuando me dicen, es que no nos toman en cuenta. Pues métase y pregunte. Es lo que toca. A mí al principio no me tomaban en cuenta ni me volteaban a ver. Y yo, como que era pollito comprado, me quedaba hasta atrás. Como me acuerdo en el Rosales, porque en el Sacamil jamás pasé yo una visita médica. Porque nunca nos dijeron que teníamos que hacer eso. Entonces yo pasaba en el departamento de alimentación. Yo fui el primer grupo que estuvo en Sacamil. El primer grupo, o sea, que llegamos a entender el hospital, estaba todo nítido. Y nadie nos dijo que teníamos que pasar visita, o sea, porque yo no salí de la carrera con la orientación con la que ustedes salen. O sea, mis clases de dietoterapia, si yo les conté el otro día, encontré un cuaderno, yo dije, qué terrible. Y por otro lado, también hoy vi un dicho que dice, ¿consideras que eres profesional en base solamente por lo que te enseñan en la universidad? No. Miren, yo me he dado cuenta que lo que yo aprendí en la universidad fue mínimo. Yo aprendí afuera, yo aprendí estudiando, yo aprendí, o sea, perdón, a la ruda.
pero sobre todo estudiando. Y si de verdad a nosotros no nos encanta estudiar, estamos perdidos, porque esta es una carrera que se estudia todos los días. Y no les miento, anoche me decía mi esposo, ¿y a qué hora te vas a acostar? Porque a mí me dan las 2 de la mañana, yo casi no duermo, me dan las 2 de la mañana, pero yo estoy obsesionada, bueno, Lisa se habrá dado cuenta, porque para una vez estuvimos chateando hasta como a las 11:30, 12, y por temas de lo del video y por cosas así, y entonces, pero a mí esa es la hora en la que a mí me encanta estudiar y me encanta estar comprando papers y me encanta estar, wow, qué nuevo esto, qué bonito, pero tienen que tener ese deseo y no tienen que tener pereza. Yo entiendo que cuando uno está en la universidad y que a uno le digan, tiene que leer esto, ay, qué pereza, por no decirles otra palabra, ¿verdad? ¿Y saben qué? Uno extraña eso cuando uno ya no lo tiene. Como uno dice, uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Y eso no solamente aplica para las parejas, eso aplica para todo. Eso aplica para todo. Y uno no valora muchas veces las cosas que tiene. Uno no valora cuando uno dice, tengo una profesora o un profesor que tiene ganas de enseñarme, pero qué pereza, porque mucho me exige y me cae mal y es aquí y es allá. Pero tienen que tener, como yo siempre les digo, tienen que tener ambición de brillar allá afuera. Y la única ambición nos la da el estudio. A mí mi hijo el otro día me decía, mami, tengo como 48 horas que no como. Y él es bien flaquito y le decía, vas a desaparecer, no me imagino cómo lo voy a ver ahorita en diciembre que venga. Me dice, mami, desde ahorita para mañana tengo que leer un libro de 250 páginas. ¿Por qué? Porque tengo que hacer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Tete, cuando les dejan hacer un essay? Tengo que hacer un essay y para hacer ese essay tengo que leerme las 250 libras porque quien me va a revisar el essay es uno que ganó el premio Nobel de no sé qué, que no sé cuánto. Entonces le digo, de verdad. Y entonces después digo, y cuando a mí me vienen y me dicen, y tengo que leer las 20 páginas del artículo, me dan ganas de coscorronearlos. Me dan ganas de coscorronearlos. Y mi hijo es menor que ustedes, un año menor que ustedes. Bueno, ustedes pudieran ser mis hijos. Entonces, o sea, tengan esa ambición, valoren lo que tienen, porque después uno añora las cosas. Y yo realmente tuve que aprender y aprovechen ahorita que están jovencitos. Muchos de ustedes no tienen compromisos de esposos ni de hijos. ¿Quiénes de aquí están casados o casadas? Nadie, ¿verdad? Solamente Carolina. Me imaginaba Carolina, pero de ahí los demás no. O sea, aprovechen cuando no tengan compromisos, aprovechen. Yo les voy a contar una experiencia personal. Que mis papás ellos se murieron y yo creo que nunca me perdonaron eso que yo les hice. Todos mis hermanos, mis papás siempre tenían, y estoy hablando desde de época de los 70, en mi casa había la costumbre de que uno salía graduado de aquí y todos nos mandaban a estudiar afuera. Entonces mis hermanos estudiaron afuera ya por el año de los 80, mi hermana también se fue para afuera. Cuando yo me gradué, cuando yo me gradué del colegio, ajá, ¿para dónde se va? No, yo no me quiero ir. Yo no me quiero ir por cobarde y porque estaba enamorada. Estaba enamorada de mi novio de años, que era médico, estaba estudiando para medicina aquí, entonces nos veíamos aquí en la universidad, éramos novios desde los 14 años. Él es ahorita un endocrinólogo famoso, pero no es el doctor Someta. No es el doctor Someta. Entonces, no es el doctor Someta puede ser mi hijo también. Y bueno, entonces cuando me gradué del colegio, que no, porque él estaba estudiando medicina y se había venido para la evangélica y yo también. Yo estaba estudiando nutrición y me iba a venir a la evangélica y entonces estar juntos y compartir la carrera y qué emoción los dos. Entonces, total que duramos desde los 14 años hasta los 22. Él hizo su internado y cuando empezó su internado, ahí se nos fue la relación porque ya no lo veía y todo el mundo decía que nos íbamos a casar, etcétera. Entonces, eso fue el primer gran pecado para mis papás, que yo no me iba a salir del país porque estaba enamorada. Entonces, no querían al susodicho, lo odiaban. Bueno, entonces les dije, cuando me gradué de la universidad, yo les prometo que entonces sí me voy a ir. Y dicho y hecho, esos eran mis planes. Apliqué, me acuerdo, para hacer una maestría en el INTA de Chile.
me aceptaron con la maestría y mis papás. A lo que voy con eso es para que ustedes se den cuenta de que uno muchas veces no valora las oportunidades que se le presentan. Y mis papás, las felices, lo que quiera, a donde quiera, que nosotros la vamos a apoyar. Termino con mi novio de años y me vuelvo a enamorar. Y, y me vuelvo a enamorar. Yo después de que dije, no voy a conseguir novio jamás, porque todo el mundo me asociaba con el susodicho, ¿verdad? Y hasta ahora, la vez pasada, me encontré a alguien que tenía años de no ver, mira, ¿te casaste con fulanito? No, 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 no me casé con él. La cosa es que bien, vengo yo y me enamoro. Y entonces mi esposo, que en ese entonces era mi novio, me dice, no te vayas. Yo ya estaba con todo, no te vayas. Y nos comprometemos ya. Y me da el anillo de compromiso para casarnos. Pero lo más chistoso es que nos casamos 6 años después, porque el hombre no se quería casar. Exacto, 2 maestrías. El otro día le estaba sacando eso en cara y me dice, bueno, si quieres, andate, me dice ahorita. Y yo, de ahorita, ¿para qué me voy a ir? Le digo yo. Y pues, entonces, a raíz de eso, es que él me ha dejado estudiar todo lo que yo he querido estudiar. Y cuando yo ya tenía, imagínense, que cómo es uno atarantado. Cuando yo ya tenía bebé de 5 meses, me salió la oportunidad de sacar la certificación en soporte nutricional en Bogotá. Entonces, yo siempre había soñado con eso. Y le digo a mi esposo, fíjate tal y tal cosa, bueno, si querés, andate. Eran 6 meses, andate. ¿Y cómo me voy a ir con un bebé de 5 meses y prácticamente recién casada? Yo me quedo a cargo del cuidado del niño. Si quieres irte, te vas. Y me fui. Casada, con bebé, y me fui. Pero ya no era lo mismo, porque ya, o sea, ya la preocupación de haber dejado, ahorita lo hago, ahorita me dicen ustedes y lo volvería a hacer, no tendría valor de dejar a una criatura de 5 meses. Yo en ese entonces, como lo dejé, y lo vine a encontrar casi del año, ¿verdad? Ya casi en los 11 meses, pero y estaba viniendo, de repente venía. A lo que voy es que uno nunca aprovecha las oportunidades. Y ahora dijera, ahorita quisiera tener a alguien que me pagara todo, y en aquel entonces cuando tuve la oportunidad no lo hice. Entonces las oportunidades se presentan una sola vez en la vida es bien corta, pero lo que yo les quiero transmitir, la pasión que yo les quiero transmitir es enamórense de su carrera. La carrera es hermosa y eso no significa que todo el tiempo nos vamos a sentir súper bien con la carrera. A veces nos sentimos, muchas veces nosotros gozamos de baja estima profesional. Y yo he tenido varias veces baja estima profesional. Y yo decía, cuando yo estaba viendo a pacientes para control de peso, después de haber trabajado en el Rosales y haber hecho lo que me gustaba, o que llegara a mi consultorio un paciente que me dijera, mira, Yoja, yo lo que necesito es ponerme el bikini para la vacación de agosto. Yo decía, Dios mío, ¿y esto qué es? Yo no estudié para esto. A mí esto es lo que a mí no me gusta. Y he tenido épocas en las que he dicho, qué horrible lo que estudié, eso no me gusta, porque no me he sentido bien. Hasta que ustedes no encuentren el área donde ustedes se sientan felices en su salsa y que a ustedes se les iluminen los ojos cuando hablan de su paciente o del área a la que ustedes se van a dedicar, hasta entonces no van a estar felices. Y algo que sí les digo, hagan algo, especialícense en algo, porque uno no puede ser todólogo. Uno no puede estar viendo deportistas, uno no puede estar viendo diabéticos, hipertensos, uno no puede estar viendo nutrición enteral por sonda. Y algo también importante, inviertan en ustedes. Sé que el dinero no está a la vuelta de la esquina, sé que todo nos cuesta de una u otra manera, pero a todos nos cuesta, pero inviertan. El nutricionista aquí en el país no invierte, porque siempre tenemos el pretexto de que es caro, que los hijos, que el esposo, que el trabajo, pero inviertan. Eso es lo único que va a hacer que ustedes se sientan diferentes, que ustedes se sientan que de verdad brillan, aunque nadie más lo vea, pero que ustedes se sientan así. Eso es lo único que se los va a hacer ver. ¿Sí? Yo, como siempre les digo a mis estudiantes, vayan a los congresos. Yo sé que a veces es complicado decir, voy a ir a un congreso fuera del país. No se imaginan ustedes, y les dejo la espinita, no se imaginan ustedes lo gratificante que es ir a un congreso de la AND.
de la ADA, de antes a la ADA. Miren, la primera vez que yo me fui con mi mejor amiga, que es Kenia Salazar, que ella es experta en TCA. Nos fuimos de mochilera y nos fuimos porque obviamente uno tiene que adaptarse al presupuesto del amigo, del compañero. No nos fuimos a un hotel, nos fuimos a un motel, porque Kenia me dijo, esto es lo que yo puedo pagar, no importa, vámonos ahí, a un motel de esos que están abiertos en Estados Unidos. Pero éramos felices en el Congreso de la AND, escuchando las conferencias. La expo de productos de nutrición es como el pabellón centroamericano de CIT. Booth y booth y booth de nutrición, de todo lo que ustedes imaginen, de todo lo que ustedes imaginan. Pero obviamente hay que invertir, obviamente hay que pagar. Pero si ustedes dicen, ok, no voy a ir a un congreso, pero me voy a suscribir a la ADA y durante un año voy a estar recibiendo información de la AND y uno se puede afiliar a un grupo de especialistas del área a la que ustedes quieran. Por ejemplo, yo estoy afiliada al grupo de especialistas de nutrición renal y se pagan $200 al año, pero ustedes están recibiendo información mensual y eso, niños, les da un plus diferente a su currículum. ¿Sí? Entonces, aunque usted diga, ok, por el momento no voy a hacer maestría, por el momento no puedo salir del país, pero entonces capacítense en todo lo que vean, en todo lo que encuentren, porque eso va a ser la diferencia. A mí mi esposo me dice, no te cansas de estar buscando conferencias o algo. No, le digo, no me canso. Eso deberías de estar haciendo vos en lugar de estar viendo Netflix. Y entonces, porque de repente que no sé qué, que no sé cuánto, viendo sus series, le digo, hace algo, lee. Y yo, entonces, ya estás en tu cueva, porque tengo un lugarcito donde yo estudio y ahí nadie entra, solo mis perros. Pero, ¿ah? Sí, sí. Ah, ¿se acuerdan? Esa es mi cueva, así me dice mi esposa, ya vas para tu cueva, ya voy para mi cueva. Ahí están mis perros y ahí estamos nosotros nada más. Pero enamórense de su carrera, pero para enamorarse de su carrera no es fácil, pero encuentren su nicho y ya se van a acordar de mí, cómo se van a sentir, como que son pavos reales. Pero para eso tienen que estudiar bastante. Bueno, la diarrea, ya les conté cosas que no debería de contar. Bueno, la diarrea. Ay, esta complicación es la que más dolores de cabeza nos da. Porque una simple diarrea tiene el paciente, licenciada, el paciente le dio diarrea. Y acá sí que se lo dicen a uno, es por su culpa, es por la alimentación que usted le mandó. Por eso es que el paciente tiene diarrea y no es por eso. ¿Sí? Entonces, hay que saber específicamente por qué el paciente puede en algún momento estar presentando diarrea. Entonces, ¿qué es la diarrea? Ya me puso usted en duda, fíjese, Lázaro, cuando me dijo de que escuchó a mis perritos. No les haya... No, espera, ya le voy a contar por qué. Es que esa clase se la grabé varias veces. Porque una vez, ojalá que no les haya mandado la grabación equivocada. Porque hubo en una que los bandí todos y no soy así como que muy bien hablada en algún momento. Entonces, espero que no les haya salido. Ajá. No. Ay. Ay. Ah, vaya, vaya. Ay, casi que me muero ahorita que me dijo porque... Ay, no, ya me había afligido, ya casi que me puso nerviosa, dije, ya me oyeron la caja de luz. Bueno, entonces, la diarrea, ¿qué es? Es una complicación gastrointestinal más frecuente, pero muchas veces mal interpretada en nuestros pacientes con alimentación por sonda. ¿Por qué mal interpretada? Porque todas las diarreas se asocian o las asocian a la alimentación por sonda del paciente. Y no necesariamente tiene que estar una diarrea producida por la misma alimentación del paciente. Y la diarrea es una complicación que provoca suspensión innecesaria de la nutrición enteral, aumentando de esta manera la deuda calórica. Eso es lo que normalmente pasa, o sea, es una complicación sumamente mal interpretada y responsabilizan a la alimentación como la causa por la cual a ese paciente le está dando diarrea. Entonces, lo que hacen es suspenden la alimentación porque el paciente le dio diarrea y uno ya no haya ni cómo hacerles entender
que la diarrea no necesariamente puede estarse dando por la alimentación, pero es una de las principales causas por las cuales el paciente le podemos estar generando una deuda calórica. Pero tenemos que tener bien claro a qué le decimos diarrea o qué definimos como diarrea. Y la diarrea es la presencia de 3 evacuaciones al día, evacuaciones de consistencia líquida o pastosa. 3. 3 evacuaciones al día de consistencia líquida o pastosa. Eso es diarrea. Pero que me digan, es que fíjate que el pamper lo tenía sucio. Pues sí, pero ¿cuántas veces fue? No solamente en la madrugada. ¿Y el resto? No, ya no. Pero ¿por qué le suspendieron la dieta? Por esa misma diarrea, por ese mismo episodio que tuvo. Eso no es. Diarrea es presencia de 3 evacuaciones al día de consistencia líquida a pastosa. 3. Una no es considerada diarrea. Y eso es algo bien importante que lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, cuando nosotros evaluamos la diarrea en un paciente, tenemos que evaluar la duración y la severidad al mismo tiempo. Y en cuanto a la duración, podemos tener 2 tipos de diarrea. La diarrea aguda, que es una diarrea de corta duración aproximadamente de 2 semanas y que es consecuencia muchas veces de la condición clínica que el paciente puede estar presentando. Pero también podemos tener diarrea crónica, que es aquella también consecuencia de la condición clínica y que puede tener una duración aproximadamente de 4 semanas o más. Y en cuanto a la severidad de la diarrea la vamos a establecer en base a la pérdida de líquidos o electrolitos que un paciente pueda estar teniendo. Y una diarrea va a ser severa cuando la pérdida o cuando las cámaras diarreicas producen alguna alteración que conlleven al paciente a desarrollar un déficit y que definitivamente requiera un tratamiento más exhaustivo para los pacientes. Entonces, cuando ustedes les digan que el paciente tiene diarrea, ok, ¿qué tipo de diarrea es? ¿Hace cuánto tiempo la tiene? ¿Cuántas cámaras han sido? Entonces, eso es importante que ustedes lo puedan definir, pero no se dejen ganar la moral. Y con eso yo no les estoy diciendo que vayan a pelear al hospital. O sea, si les dicen, mire, le suspendimos la alimentación porque le dio diarrea, pero ¿por qué? ¿Cuántas evacuaciones tuvo al día? ¿De qué consistencia fueron las evacuaciones? ¿Y por qué se las suspendieron? Voy a hablar con el médico para poder llegar a un acuerdo si le puedo reintroducir otra vez la alimentación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces lo que sucede es que, y eso me pasó a mí, mire, Lick, fíjese que le dio diarrea. Ah, bueno, entonces me avisan cuando le van a iniciar la alimentación o cuando le indican la alimentación. Así era yo a un principio, casi que con la cola entre los pies, ¿verdad? Porque, bueno, entonces no se preocupe. Casi que le decía que siga mejor el paciente. No, o sea, ¿por qué? ¿Por qué le están suspendiendo? Si solamente tuvo una evacuación y no fue ni siquiera líquida, fue pastosa. ¿A raíz de qué me le están suspendiendo la alimentación a este paciente? Entonces, la diarrea puede ser de múltiples etiologías, chicos. Y la diarrea que presenta su paciente con alimentación por sonda no necesariamente tiene que ser por alimentación. La diarrea que un paciente presente puede estar relacionada con la enfermedad, que la misma enfermedad puede estar generando una mala absorción de nutrientes. La diarrea está relacionada con medicamentos. Las antibiotecoterapias que los pacientes están recibiendo en los hospitales muchas veces alteran el tránsito intestinal. Entonces, la terapia con antibióticos también, los antibióticos pueden ser medicamentos que pueden estar generando también diarrea. Los antiácidos alcalinizan el pH y eso también le pueden estar generando diarrea al paciente. La diarrea también sí puede estar relacionada con la alimentación. Por ejemplo, una diarrea osmótica. Esta sí puede estar relacionada con la alimentación. O también el paciente puede desarrollar una intolerancia específica a algún componente de la fórmula. O la fórmula puede estar contaminada y eso le puede estar generando diarrea. Pero también la diarrea puede ser de origen infecciosa, ya sea por bacterias, por virus, o simple y sencillamente el paciente puede estar presentando parasitosis. Hubo una vez que un paciente le habían detectado, sí cumplía con los requisitos para tener cámaras diarreicas y con solo que lo desparasitaron, ese paciente dejó de presentar los episodios diarreicos, con solo que lo desparasitaron. Entonces, también hay que evaluar si la diarrea que está presentando el paciente es tipo infecciosa, ya sea viral, bacteriana o por parásitos, o es una diarrea no infecciosa. Pero no todas las diarreas pueden ser por la alimentación. Algunas sí. Algunas cámaras diarreicas que el paciente presente sí pueden estar originadas por la alimentación, pero el paciente puede tener diarrea por su misma enfermedad, por su misma condición clínica, por los medicamentos que está recibiendo, por la presencia de
de bacterias, por la presencia de parásitos, por la misma infección que el paciente tiene. Entonces, no todas las diarreas van a ser achacadas a la alimentación integral. Pero sí es importante que conozcamos la etiología de la diarrea o qué es lo que está causando la diarrea para poder hacer la intervención nutricional adecuada. ¿Cuáles son los factores que pueden estar relacionados a la diarrea, a la nutrición enteral cuando un paciente tiene diarrea? O sea, ¿qué factores pueden estar relacionados con la misma dieta? La condición médica del paciente, la función del tracto digestivo, alteraciones que el paciente pueda tener a nivel de absorción, la presencia de fármacos, el uso irracional de antibióticos. Esos son factores no atribuibles a la alimentación. El uso de antiácidos, como les estaba comentando, la hipoalbuminemia también puede estar generando desnutrición, diarrea, la contaminación bacteriana, la presencia de parásitos, la intolerancia a la lactosa, el ayuno prolongado. Un paciente que tiene mucho tiempo de no usar el tracto digestivo, ¿qué va a pasar? El tracto digestivo se atrofia. Los ayunos prolongados pueden generar diarrea o el uso prolongado también de la nutrición parenteral. Entonces, antes de que le achaquen a su alimentación la culpa de la diarrea de ese paciente, hay que descartar y hay que revisar todos estos factores. ¿Qué enfermedad tiene? ¿El uso qué fármacos está recibiendo? ¿Cuál es la función del tracto digestivo? ¿Se presenta alguna alteración de la absorción a raíz de la terapia que está recibiendo o a raíz de la patología? ¿Tiene hipoalbuminemia? ¿Cómo está la albúmina? ¿No está contaminada? ¿Tiene parásitos? ¿No tiene parásitos? Pero esto en todos los hospitales lo obvian, se lo saltan. Y lo primero que dicen es, la dieta que le mandaron al paciente. Y entonces eso me puede dar a mí una cólera porque sabemos que hay muchos más factores, hay más allá de la alimentación que pueden estar generando la diarrea en su paciente. Y que esos factores sí pueden estar relacionados con la alimentación que le pueden estar generando diarrea a su paciente. Porque no digo que la alimentación no esté exenta de responsabilidad. En algunos casos sí, la diarrea puede deberse a la alimentación, como por ejemplo la composición de la fórmula. La composición de la fórmula puede estar relacionada con la presencia de diarrea, la velocidad de infusión, la velocidad a la que se le esté infundiendo la fórmula de alimentación, el método de administración que se esté usando, que estemos usando una administración por jeringa o una administración por bolos a un paciente que tenga la alimentación en intestino delgado, por ejemplo, o la simple contaminación de la fórmula. Todos esos aspectos pueden estar relacionados con la presencia de diarrea que un paciente puede estar presentando. ¿Qué factores, hablando ya de las fórmulas, qué factores relacionados con la composición de la fórmula nos pueden dar diarrea? La presencia de lactosa, aunque ahora en día todas las fórmulas son libres de lactosa, la escasez de fibra, la temperatura a la que se está administrando la alimentación, la osmolaridad, el contenido de grasa de la fórmula. Las fórmulas altas en grasas están asociadas más a la presencia de diarrea, o la simple densidad calórica. La densidad calórica, cuando estamos administrando dietas muy concentradas a un paciente en condiciones no muy estables, una fórmula muy hipercalórica nos puede generar problemas de diarrea en nuestros pacientes. Entonces, si ustedes les dicen, ok, revíseme qué partes o qué factores relacionados con la fórmula podrían estarle desarrollando diarrea a su paciente. Revisen contenido de lactosa, revisen contenido de fibra, revisen temperatura a la que se le está dando la alimentación, revisen si no es una fórmula muy hiperosmótica, revisen el contenido de grasa de esta fórmula y también la densidad calórica. Porque, les repito, fórmulas muy concentradas pueden generar diarrea en sus pacientes. Entonces, composición de la fórmula como factor causal. Fíjense bien. En cuanto a la fibra, fórmulas bajas en fibra pueden promover consistencia pastosa al bolo fecal. Si el paciente tiene diarrea, busquen fórmulas que sean ricas en fibra. ¿Fibra de qué tipo? Fermentable, extracto fermentable o soluble. Entonces, siempre usen fórmulas con fibra soluble, es decir, fórmulas que traigan pectina, fructooligosacáridos, inulina y goma guar. Esas son las fibras solubles que nos van a ayudar cuando el paciente con nutrición enteral tiene diarrea.
Buscar fórmulas ricas en fibra. Lactosa, evitar fórmulas que tengan leche. Por ejemplo, en las fórmulas artesanales, si vamos a optar por usar una fórmula artesanal, por favor no le pongan leche a la dieta de sus pacientes. Opten por bebidas vegetales. Si quieren agregar calorías a través de bebidas vegetales, pues lo pueden hacer, pero no ocupen ni leche de vaca ni yogur, sobre todo en pacientes que metabólicamente no estén muy estables, ¿verdad? Libre de lactosa podría usarse. Hay tolerancia del paciente, ¿verdad? Entonces, y no ocupen leche cuando estén haciendo transiciones de la nutrición enteral a la vía oral. Eso es bien importante. Temperatura de la fórmula, saben que la temperatura fría puede provocar diarrea. Entonces, las fórmulas siempre se van a dar a temperatura ambiente. Las osmolaridades, sabemos que la osmolaridad va a aumentar de acuerdo a la complejidad de los nutrientes. Si el paciente tiene diarrea, no le den una fórmula hiperosmótica. ¿Cuándo sería una fórmula hiperosmótica? Cuando la osmolaridad sea arriba de 350 miliosmoles por litro. Muy bien. Y fíjense bien, usen siempre fórmulas isotónicas y evitar, si vamos a ocupar fórmulas hipertónicas, o eviten la infusión en bolos o en jeringa, porque la velocidad de una fórmula hiperosmótica les puede generar diarrea. Usen fórmulas que sean sin grasa, porque las fórmulas altas en grasa pueden originar esteatorrea, sobre todo si el paciente tiene problemas de síndrome de mala absorción. Entonces, en pacientes, fíjense bien, con síndrome de intestino corto, usen fórmulas bajas en grasa o busquen fórmulas con fuente de grasa en forma de triglicéridos de cadena media, porque ya vienen parcialmente hidrolizados. Y si el paciente tiene diarrea, eviten fórmulas muy energéticas para disminuir la carga osmolar y evitar que el paciente pueda tener un cuadro diarreico. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la diarrea? Lo primero, no suspender. Jamás se suspende la dieta por diarrea, al menos de que se compruebe que es la alimentación la que está generando intolerancia porque el paciente tenga alguna alteración a nivel del tracto digestivo. ¿Sí? Si el paciente definitivamente no puede absorber y ya cambiamos a una fórmula oligomérica y sigue con cuadros diarreicos, olviden, no le sigan dando, no sigan usando el tracto digestivo. ¿Ya? Entonces, no suspender. Lo que sí tienen que hacer cuando les dicen, mire, su paciente desarrolló diarrea, ok, no vamos a suspender, pero le voy a bajar la velocidad de infusión a la mitad. ¿Sí? Entonces, no vamos a suspender, pero voy a bajar la velocidad de infusión a la mitad. Si le estaba dando la alimentación a 100 ml por hora, la voy a bajar a 50 ml por hora, exactamente. Iniciar fórmula con fibra fermentable. Si hay mala absorción de grasas, cambien a fórmula oligomérica. Si están dando fórmula polimérica y no está absorbiendo las grasas, cambien a fórmula oligomérica. Consideren el uso de probióticos también en pacientes con diarrea y que tengan alimentación por sonda. Registren las deposiciones. Esto es algo bien importante. Registren las deposiciones, cuántas y qué tipo de consistencia. Ustedes van a decir, guácala, qué horrible, y eso en qué me compete a mí. Porque si ustedes no registran las deposiciones o al menos no van al expediente de su paciente y nos chequean cuántas evacuaciones y cuál es la consistencia, no van a poder detectar si el paciente puede estar presentando alguna complicación. Diarrea, heces amarillentas nos pueden dar la pauta de que ese paciente no está absorbiendo grasa. ¿Ya? Entonces, siempre busquen, qué feo hacer eso, pero busquen, infórmense, ok, ¿cuántas veces y cómo son las heces de mi paciente? ¿Sí? ¿Perdón? O con sangre, exacto. Imagínense que pueda tener una hemorragia del tubo digestivo superior y estar defecando con sangre. Entonces, evalúen siempre las causas de la diarrea, no se las achaquen a la alimentación. En algunos casos puede estar indicado el uso de antidiarreicos. Controlen obviamente la técnica aséptica con la que se está preparando la fórmula y si definitivamente ya hicieron todo lo humanamente posible
y ese paciente sigue sin tolerar alimentación, entonces pasen a nutrición parenteral. ¿Sí? ¿Perdón? No, modificando, que voy a bajar velocidad, voy a cambiar a una fórmula rica en fibra, voy a usar probióticos, voy a usar una fórmula baja en grasa, pero si de plano ese paciente no tolera y ya ustedes y los médicos hicieron todo lo posible y chequearon que hay un problema a nivel de la función digestiva y absortiva, ya trataron con una fórmula oligomérica y tampoco suspendan y pasen a nutrición parenteral. Pero por favor, eviten suspender su paciente a capa y espada, porque eso es lo que va a hacer la diferencia y el paciente no va a comenzar a acumular deuda calórica. Solo nos hace falta una complicación. Si gustan, levántense un ratito, vayan al baño si quieren levantarse y nos vemos en 3 minutos. Lick, buenas tardes. Hola, buenas tardes, dígame. Lick, yo tenía una pregunta, pero no es referido a la clase, sino que es referido a la tarea. El PDF que usted subió no es el mismo entonces Espéreme, que no le escucho, dígame otra vez. El PDF que usted subió no sería el mismo que el cuestionario que vamos a realizar en plataforma. Sí, ahí está, esos son los mismos ejercicios, solamente que se los he subido para que lo tengan a la mano y no tengan que estarlo, porque a veces es incómodo estar en la plataforma y no tener el PDF. Es que fíjese que, bueno, por ejemplo, yo metí a revisarlo ahorita y el primer ejercicio cambian los valores relacionados al que nos dio el PDF. No, no puede ser, porque es exactamente el mismo. Ya lo voy a revisar, solo termino con sus compañeras aquí. Ok.